Vamos con Alex. Queridos amigos, vamos a tener este taller con Alex. Querido Alexito, estamos. Bien, bueno, ahora sí, tengan todos y todas muy buenos días. Gracias a Walter, gracias a Fernando por permitirme estar con ustedes nuevamente, ¿no? Bueno, gracias por las palabras tan generosas, ¿no?, de la presentación. Y en esos momentos siempre vale recordar lo que mi esposa me dice, ¿no? Yo no sé por qué te invitan tanto a predicar. Me dice, si te conocieran como yo te conozco, nadie te invitaría, ¿no? Así, es lo que mi esposa me recuerda. Así que, bien, queremos dividir este tiempo en dos. Vamos a primero ver una prédica alrededor del libro de Habacuc y luego vamos a evaluar al predicador, ¿no? Porque recuerden que es en la evaluación que se da el crecimiento, ¿ya? Así que vamos a empezar viendo una reflexión que fue dada durante la pandemia. Luego salió una información posterior de algún elemento puntual de la prédica que no lo había en ese momento, pero un poquito para ubicar el contexto. ¿Está bien? Así que disfrutemos esta charla que se llama ¿Cómo enfrentar el día de la angustia? ¿Cómo enfrentar el día de la angustia? Bien, escuchemos. Temes en la vida. ¿Qué es lo que más temes en la vida? Hace unas Perdón, semanas Fernando, atrás, ¿has coordinado video e imagen? mi tía, ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Se ve un ¿No? poquito desfasada la imagen con el video, pero no sé si soy yo o todos, pero bueno, adelante. A ver, voy a probar de nuevo. temes en la vida. Hace unas semanas atrás, mi tía experimentó el temor más grande que una madre puede imaginar. Su hijo de 48 años falleció por un tumor en el cerebro. Y cuando uno se pone a pensar en esto, ¿cómo uno se prepara para una experiencia así? Y justamente el tema con el que vamos a cerrar esta serie lo he titulado ¿Cómo prepararse para el día de la angustia? ¿Cómo prepararse para el día de la angustia? Y creo que en el final Habacuc nos va a dar 3 consejos para prepararse para aquello que no hay manera de prepararse. Y el primer consejo que nos da Habacuc es para enfrentar el día de la angustia, tenemos que aprender a vivir con realismo. A veces los cristianos somos demasiado idealistas cuando enfrentamos los problemas y las dificultades. Mira que el hecho de ser cristiano y aún cristianos fieles o personas buenas, eso en ningún momento es una garantía de que no podamos experimentar las más terribles calamidades. Muchas veces los cristianos pensamos que por el hecho de tener una buena relación con Dios
Eso implica esperar de Dios un trato diferencial, ¿no? Y pensar que los problemas y las dificultades que le pasa a la gente no cristiana es algo de lo cual estamos exentos. Mira que la realidad muestra algo totalmente distinto. Hoy, el cristianismo norteamericano está de duelo. Dos de los grandes gigantes de la fe. Uno se llamaba Rabí Zacarías. Fue uno de los grandes apologetas, de los que buscaba mostrar al mundo que lo más inteligente que uno puede hacer es buscar a Dios con todo su corazón. Rabí Zacarías murió hace algunos meses atrás, producto de un tumor que destrozó literalmente su vida. Y en la actualidad muchos estamos conmocionados, porque otro de los grandes gigantes, Tim Keller, ¿no? Hace unas semanas ha sido diagnosticado de un terrible cáncer y ha sido casi literalmente desahuciado. Solo un milagro de Dios salvaría su vida. Y cuando uno piensa en estas realidades, como hombres tan consagrados, hombres tan íntegros, hombres que han sido de tanta bendición en el mundo, pueden experimentar estas terribles tragedias. Es que el hecho de ser cristianos no es una garantía de que nada malo nos va a pasar. Por eso, tenemos que aprender a vivir con realismo. Y si a estos grandes hombres de Dios pueden experimentar estas terribles realidades, ¿qué nos queda a nosotros? Los cristianos de a pie, ¿cómo pensar, ¿no?, que situaciones difíciles no pueden tocar nuestras vidas? Mira, Habacuc era un hombre fiel. Habacuc era un hombre que amaba y servía a Dios con todo su corazón. Pero eso en ningún momento significó que Dios lo eximiera de la catástrofe que iba pronto a enfrentar. Así que hay que aprender a vivir la vida con realismo. Lo segundo que uno encuentra en el final del libro de Habacuc es que para prepararse para el día de la angustia, como el verso 16 habla de lo que ha de enfrentar el profeta Habacuc, el pueblo de Israel, cuando dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Pero en segundo lugar, si hay que vivir la vida con realismo, lo segundo que Dios quiere para prepararnos para el día de la angustia es aprender a disfrutar, pero sin aferrarnos absolutamente a nada de aquello que disfrutamos. Dios le describe el día de la angustia, que pronto ha de llegar a la vida de Habacuc, con estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con estas palabras describe la hecatombe que ha significado la invasión de Babilonia sobre la nación de Israel. Pero ¿sabes qué? Esto aún no ha pasado. Si tú estuvieras en el momento en que Habacuc escribe estas palabras, si tú estuvieras con él y mirarías la tierra de Israel, verías todo lo contrario. Verías que la higuera está floreciendo,
Verías las vides llenas de fruto. Verías el olivo multiplicándose por toda la nación. Verías los campos verdes y fructíferos, llenos de ovejas y de vacas. Esto aún no ha ocurrido. Pero lo que Dios le quiere enseñar a Habacuc es que Dios quiere que nos deleitemos de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Sea mucho, sea poco, sea producto de nuestras buenas decisiones o de nuestras malas decisiones. Dios quería que Habacuc disfrutara de los olivos, del higo, del vino, de disfrutar de comer un lindo pedazo de carne de res y de todas las cosas buenas que él tiene en ese momento. Pero a la vez le dice, pero Habacuc, no te aferres absolutamente a nada. Y mira, si uno tuviera que aplicar eso a nuestros días hoy, si Dios te ha dado una linda pareja, si Dios te ha dado hermosos hijos, si Dios te ha dado salud, si Dios te ha dado una hermosa casa, un lindo auto, disfruta de todo aquello que has recibido de Dios. Pero no te aferres a ellos como la fuente única de tu alegría y de tu felicidad. El presente de Habacuc era un presente próspero y abundante. Ahora, disfrutar el presente sabiendo que el día de la angustia tarde o temprano llegará a nuestras vidas, trae mucha sabiduría para vivir y encarar los tiempos difíciles. Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho hacer deporte, pero cada vez que entro a una cancha de tenis a jugar, sé ya que por el momento de vida en que me encuentro, ¿no? Ya mi rodilla no es la misma que antes. Y es muy probable que pronto este placer me sea quitado y ya no pueda volver a jugar nuevamente. Así que cada día que juego, lo disfruto intensamente, sabiendo que tal vez muy pronto los médicos me digan que ya no puedo volver a jugar más. Una de las mayores fuentes de alegría en estos últimos años han sido mis hijos. Cómo los he disfrutado. Pero ya son adultos y estoy seguro que pronto van a dejar la casa. Y no me imagino la tremenda tristeza que viviré cuando esto ocurra, ¿no? Pero ¿sabes qué? Estoy tratando de aprender a seguir disfrutando la vida. Aunque lo tengo a ellos en casa aún, pero trato de vivir como si ya no estuviera, ¿no? Yo le decía a mi esposa el otro día, mira, Elki, antes que nuestros hijos nos dejen y nos traigan un gran dolor y una gran tristeza, nosotros nos vamos a dejar primero a ellos. Así que disfrutemos, ¿no? Pero no nos aferremos absolutamente a nada. Porque algún día esas cosas que nos traen tanta alegría ya no estarán más con nosotros. Y en tercer lugar, el tercer consejo que Dios le da es: aprende a alegrarte en Dios. Vive con realismo, disfruta, pero no te aferres a nada de aquello que disfrutas. Pero sobre todas las cosas, alégrate en Dios. Por eso Habacuc dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Si Dios es la fuente de tu alegría, cuando todo va bien, cuando el día de la angustia aún no ha llegado, si aprendes a ser de Dios la fuente de tu alegría, cuando no hay ningún problema,
es muy probable que lo siga haciendo cuando todo comience a ir mal. Y esto funciona al revés. Si hoy que tienes una linda esposa, tienes lindos hijos, tienes salud, tienes estabilidad económica, si ahora que todo va bien, no aprendes a hacer de Dios la fuente de tu alegría, será muy difícil de hacerlo. El día en que nuestra pareja ya no esté, en que nuestros hijos ya no estén, en que perdamos nuestra salud, en que ya no tengamos este extraordinario trabajo que tenemos o perdamos los bienes que con mucho esfuerzo hemos adquirido, ¿no? Y eso es algo que yo reflexiono mucho. Otra de las fuentes de gran alegría para mí ha sido mi esposa, ¿no? Literalmente ha hecho de mi vida una fuente constante de alegría. Y nos amamos tanto. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿no?, si vale la pena amarnos tanto, sabiendo que un día nos tendremos que despedir. Y ese yo siento que ha de ser el mayor día de angustia para mí. El día que yo me tenga que despedir de ella o ella se tenga que despedir de mí y uno de los dos tenga que continuar la vida sin el otro. Y me pregunto, ¿vale la pena amar si luego va a ser tan duro perder? Y es ahora que la tengo a mi lado y que es una de las mayores fuentes de alegría para mí. Es ahora que tengo que aprender sobre todas las cosas a alegrarme en Dios. Miren, a veces yo veo que o yo me acerco mucho a ella y me aferro a ella, ¿no? Y le digo, mi amor, sin ti mi vida no sería lo feliz que es. O a veces yo veo que ella se aferra a mí, ¿no es cierto?, tratando de hacer de su relación conmigo la fuente de su alegría. Y en esos momentos como pareja tenemos que decir, mira, no nos aferremos el uno al otro porque no vamos a estar el uno al otro para siempre juntos. Pero mi amor, aférrate a Dios. Haz de Dios la fuente de tu alegría, ¿no? Porque solo de Dios recibimos plenitud de vida. Esto hay que aprenderlo ahora. Ahora que tenemos todas estas realidades que traen placer a nuestra vida, es ahora que tenemos que aprender a hacer de Dios la fuente de nuestra alegría. Quiero ir concluyendo. 3 consejos prácticos que Habacuc nos da para enfrentar el día de la angustia. El primero, vive con realismo. Segundo, disfruta de todas las buenas cosas que Dios te ha dado, pero no te aferres a ellas. Y tercero, ahora que todo va bien, haz de Dios la fuente de tu alegría. Eso es lo que Dios le pidió a Habacuc cuando Habacuc dijo, con todo yo me alegraré. ¿Cuándo él tenía que comenzar a alegrarse en Dios? Ahora, cuando todavía la devastación que iba a traer Babilonia no había llegado. Pero lo otro que Habacuc dice, y es una gran paradoja, fíjense que el verso 1, en el capítulo 1, en los primeros versos, Habacuc cuestiona a Dios diciéndole que es un Dios que no salva. Pero al final de su libro él termina diciendo, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es muy paradójico. ¿Cómo Habacuc va a afirmar que Dios es el Dios de su salvación cuando Dios no va a salvar a Israel, no va a salvar al profeta de la pronta invasión de Babilonia? Dios no va a salvar a Israel esta vez como lo salvó en el pasado
de la esclavitud de Egipto y de las garras del faraón, ¿cómo puede afirmar entonces Habacuc que Dios es su salvación cuando realmente no los va a salvar? Y es aquí donde encontramos el gran misterio de cómo Dios obra en el mundo. Y es esta. Dios quería enseñarle a Habacuc que Dios se revela como Salvador. Y esto es bien paradójico. Dios se revela como Salvador cuando decide no salvar. Miren, esto es tan absurdo que lo tengo que volver a repetir. La gran verdad que Dios quería revelarle a Habacuc es que Dios se demuestra como Salvador cuando toma la decisión de no salvar. Y aquí está el secreto a través de la cual Dios se revela al mundo. Un Dios que salva cuando toma la determinación de no hacerlo. Y para poder entender esto, quiero que a continuación podamos ver el siguiente video.
Qué impactante este video con el que estamos concluyendo el mensaje de hoy. Y aquí pueden captar lo que finalmente Habacuc aprendió. Miren al padre de este video, cómo finalmente salva a todos los pasajeros que iban en el tren cuando decide no salvar a su hijo. Y esta es la verdad más importante que debemos llevarnos del libro de Habacuc. Que Dios decidió salvar a toda la humanidad cuando tomó la decisión de no salvar a su propio hijo. A pesar que su hijo se lo pidió, el padre decidió no salvar a su hijo y permitió que muriera en una cruz. Y gracias a esa determinación de Dios de no salvar a su hijo, es que hoy Dios puede ofrecer su salvación a todo el mundo. A todo el mundo. Dios tomó la decisión de no salvar a Israel de la invasión de Babilonia. Pero al tomar esta determinación, permitió que Israel volviera a ser un instrumento de su salvación para todas las naciones de la tierra. Y la salvación de Dios no es solamente una salvación de los problemas presentes que estés viviendo, sean problemas de salud, sean problemas económicos, sean problemas familiares. Dios no solo quiere librarte de los problemas presentes, aunque muchas veces lo hace, pero la salvación de Dios que implicó dejar morir, no salvar a su propio hijo, es una salvación que lo que finalmente desea no es solamente hacerte un hombre feliz, es hacer que lo conozcas a Él. Dios en ningún momento promete que por el hecho de conocerle no atravesaremos grandes problemas en la vida, pero Él nos promete que en medio de esos problemas Él estará contigo. Él estará contigo. Llevémonos esta verdad en el corazón, que cuando la crisis llegue a nuestra vida, no le pidamos a Dios rápidamente que se lleve la crisis. Pidámosle y digámosle: Señor, lo que yo más quiero es experimentar tu presencia en medio de mis crisis. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Muy bien, hemos tenido la oportunidad de escuchar esta reflexión. ¿Qué tal si permanecemos en silencio un momento y dejamos que esta palabra permee nuestra mente, nuestro corazón? Y seguros aquí hay personas que no hemos entendido por qué, a pesar que hemos orado, a pesar que le hemos pedido a Dios que nos salve, tomó la decisión de no hacerlo y te dejó atravesar ese valle de sombra, de muerte. Y seguro que estamos entendiendo y comprendiendo que esa era también parte de sus propósitos de salvación.
Tal vez la determinación de Dios de no salvar ha traído mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tristeza a nuestra vida. Y seguro que Dios poquito a poquito va poniendo un poco de sentido al sinsentido de no salvar. Que permanezcamos en silencio. Porque el Señor ha querido que escuchemos esta reflexión. Como esta palabra nos encuentra a ti y a mí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esa invitación que nos haces a vivir con realismo. Perdónanos cuántas veces hemos hecho de la fe un mundo de ilusiones. Gracias por esta invitación a disfrutar de tus bendiciones, pero no hacer de ninguna de ellas algo esencial para la vida plena. Perdónanos cuántas veces hemos hecho de lo secundario las bendiciones tuyas, la razón para caminar contigo, la razón para buscarte, la razón para amarte. Y gracias por invitarnos a hacer de ti la fuente de nuestra alegría, comenzando con los buenos tiempos y continuando cuando los buenos tiempos ya sean solo un recuerdo del pasado. Y gracias por Jesucristo, quien es un modelo pleno de aquello a lo cual Habacuc apuntaba. Y gracias a que decidiste no salvarlo, hoy tu gracia y tu misericordia y tu perdón ha llegado a nuestras vidas. En tu nombre oramos, buen Jesús. Amén. 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 Muy bien. Que Dios se les bendiga a cada uno de ustedes. Y este es un tiempo de diálogo. Creo que Fernando o Walter iban a guiar algún tiempo de preguntas. Así que le devuelvo entonces este espacio a Fernando, ¿no? Para que nos guíe en esta parte de diálogo. Wow, qué chévere, ¿no? Qué bonito poder esta mañana disfrutar una reflexión. Y qué bonito también disfrutar una reflexión teniendo en nuestro último día de clase cómo se articula lo que vamos enseñando todo el año, ¿no? Entonces ustedes hemos visto no solamente
la parte técnica, como hablábamos, escuchábamos a Igor, pero también hoy también hemos visto cómo lo que nos enseñó ayer Igor con respecto a la espiritualidad se ve reflejado en el sermón de hoy, ¿no? Eh, Creo que la primera pregunta, Alex, que podíamos hacerte es, eh, más allá de ese tiempo a solas con Dios que has tenido previo al texto y que lo hemos ya desarrollado con Igor ayer, coméntanos cómo fue ese tiempo de exégesis entre tú y el texto. Más que identificar las palabras, ¿cuáles fueron los elementos o los textos que comenzaron a llevarte a encontrar la idea central de este texto que te tocó predicar? Bueno, creo que definitivamente eh, Habacuc ha sido un compañero de la vida, ¿no? Para muchos de nosotros. Ah, creo que es el hombre al cual uno recurre eh, en los tiempos de crisis y en los tiempos que nos preguntamos si nuestra fe será suficiente para enfrentarlas, ¿no? Eh, Así que creo eh, que lo que hemos escuchado hoy, de alguna u otra manera, eh, es, es un cúmulo, ¿no? De toda una vida eh, enseñando y viviendo los principios que encontramos de Habacuc, ¿no? Y finalmente, pues, todo termina cayendo por su propio peso, ¿no? Como diríamos. Eh, Así que creo que eso es, ¿no? Habacuc no es producto de una semana de preparación para predicar, ¿no? Eh, esta charla de Habacuc es producto de muchísimos años acumulados, ¿no? Ah, por eso una vez le decían a un predicador, le decían, ¿cuánto tiempo te toma preparar un sermón, no? Y él respondió, bueno, a mí preparar un sermón me toma 20 años, ¿no? Todo el mundo decía, oh, ¿cómo 20 años? Sí, pues le decía, porque le toma 20 años a Dios preparar al hombre que lo va a predicar. Así que, eh, y siempre lo que predicamos finalmente es una prolongación de nuestras vidas, ¿no? Es una prolongación. Y creo que en la medida que nosotros vamos viviendo la fe con mayor madurez, viviendo la fe con mayor realismo, por utilizar una palabra que usamos hoy, viviendo la fe con mayor profundidad, pues en esa misma medida los mensajes que predicamos van a ser más maduros, más realistas, más profundos, ¿no? Y no hay atajo para ello, ¿no? No hay atajo para ello. Entonces, así que creo que esta es una de las primeras lecciones que uno puede aprender, ¿no? Bien, es lo que te diría como una primera respuesta, Fernando, ¿no? Y Alex, ¿cuán importante es investigar y escarbar en el contexto, y en especial de un libro de género profético? ¿Cuánta riqueza podemos encontrar en el contexto de un texto como Habacuc? De Eh, historia, sí, de- bueno, esto ya era el final de una serie, o sea, habíamos dedicado creo un mes o un par de meses a predicar una serie sobre Habacuc. Entonces definitivamente ya se habían establecido con mayor claridad el, el contexto histórico en el cual este texto ocurrió, ¿no? Eh, y fíjense que realmente uno, pues, eh, estudia mucho, ¿no? Yo creo que el mensaje es como cuando uno ve
un témpano de hielo, ¿no? Un iceberg en medio del océano. Muchos dicen que solo se ve el 5%, ¿no? Que está sobre el agua, pero el otro 95% del tamaño del iceberg, del hielo, no, está debajo del agua y no lo vemos, ¿ok? Entonces, si uno nota, casi yo he citado mínimo, ¿no? El contexto de la invasión de Babilonia y el contexto de lo catastrófico que esto iba a traer a Israel, pero definitivamente, o sea, ah, como cualquier otro predicador, pues sé muchísimo más, sé sobre quién era el rey de Babilonia, sé sobre en qué fechas exactamente ocurrió, tenía el contexto claramente de que de, de todos el primer intento, ¿no es cierto?, que hubo en el pasado de conquistar el reino del sur, ¿no? Sabía lo que había pasado ya con el reino del norte, con Asiria, ¿no? Como Dios ya había librado al reino de Judá también de Asiria, y cómo los había librado ya en el pasado también de Babilonia. Sabía todo lo que estaba pasando entre los contrapoderes entre Egipto por un lado, Babilonia por otro lado, ¿no? Conocíamos todo lo que había pasado alrededor de los reyes, sobre todo de Josías, ¿no? Abacú ya conocía el avivamiento frustrado del tiempo del rey Josías, pero a pesar de ese avivamiento, Dios determina no librar a su pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno solo menciona, de todo lo que ha estudiado, uno solo menciona aquello que es necesario para que la gente entienda de dónde sale la verdad que tú estás predicando del texto. Un gran error que cometemos cuando estudiamos el contexto histórico, el contexto literario, el contexto geográfico, es dar información por dar información, ¿no? Eso es algo que uno nunca debe hacer. O sea, uno solamente da la información necesaria y suficiente para que la gente entienda cómo la verdad que estás predicando salió del texto, punto. Y en ese momento para mí, lo único importante era poner en el contexto de la hecatombe que iba a significar para Israel ser conquistado por Babilonia, punto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Interesante. Y ahora viene una pregunta que creo que muchos nos hacemos, ¿no? Ya en el lado hermenéutico. ¿Cómo hace Alex para poder articular y hacer el puente entre el texto y el mundo de hoy? Porque vaya verdades, Alex, una de tus grandes dones y virtudes es que tú llegas a hacer un empalme entre el texto y la realidad y la contextualización, que eso ha generado mucho. Bueno, hoy todos sabemos que tu gran virtud es hacer buenas contextualizaciones en el texto, ¿no? Es decir, el hablarnos del sufrimiento, de la angustia y cómo describirla. Entonces, ¿cómo te fue esa? ¿Qué hiciste? ¿Qué nos aconsejas para hacer una buena hermenéutica desde Bakú? Bueno, creo que eso comienza con la preparación, ¿no? En la preparación, eh, lo que trato de hacer en primer lugar es ver este texto a la luz de mi propia vida, ¿no? A la luz de mi propia vida. Eh, por ejemplo, yo empecé esta charla preguntando, ¿qué es lo que más temes? ¿No? Si tú le preguntabas a Israel, ¿qué es lo que más temas?
en ese tiempo Israel iba a responder ser invadidos por una nación pagana y ser conquistados por ellos. Eso es lo que más temía una nación en el mundo antiguo, ¿no? Si tú luego hacías la pregunta, ¿y qué es lo que más temía un judío en los tiempos de Jesús? Lo que más temía un judío en los tiempos de Jesús era morir crucificado, ¿no? Entonces, ese es su mayor temor, porque era la pena de muerte. Y luego me digo, ¿y qué es lo que más temo yo? ¿Qué es lo que más temo yo? Bueno, temo perder a mi esposa. Temo ser destruido por la nostalgia, en el sentido de creer que lo mejor de mi vida fue cuando mis hijos estaban en casa y eran pequeños. Y temo que la fe no sea suficiente cuando los momentos difíciles lleguen a mi vida, ¿no? Temo de ser de esos que Jesús habló, dijo, cuando el Hijo del Hombre llegue, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y yo temo, o sea, realmente que la fe no me alcance, ¿no? Eh, eh, Temo que la fe no me alcance cuando la muerte llegue a mi vida, ¿no? Entonces, si uno no empieza haciéndose esa pregunta, ¿no? Yo ya sé qué es lo que más teme Habacuc, sé qué es lo que más temía un judío, qué es lo que más temía Jesús. Porque la prédica de alguna otra manera es mostrar cómo este texto te ha leído a ti primero, cómo este texto te ha impactado a ti primero, ¿no? Es una gran tristeza cuando uno escucha muchas prédicas y uno no percibe en la prédica cómo el texto ha impactado al predicador, ¿no? O sea, como yo le digo, puede ser la exégesis muy buena, la explicación del texto, pero pareciera que el mensaje fue, ¿no? Del texto a tu auditorio, del texto directo a la gente que te escucha, pero cómo ese texto te ha atravesado a ti. Casi los predicadores no nos lo muestran y pienso que no nos lo muestran porque no han hecho el trabajo de ser leídos por el texto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí arranca el trabajo hermenéutico, ¿no? Con nuestra propia vida, con construir un puente entre el texto y mi propia vida. Y luego la predicación tiene que ser mostrarle a la gente cómo ese texto ha impactado mi vida, ¿no? Eso es lo que hace que el mensaje sea humano. Eso es lo que hace que el mensaje se vuelva vulnerable. Eso es lo que hace que el mensaje conecte, ¿no? Con el auditorio. Eso es lo que hace que el mensaje deje de salir de la mente y salga del corazón. Cuando tú no muestras cómo ese texto impactó tu vida, probablemente va a ser un mensaje de cabeza a cabeza, ¿no? ¿Ok? Eso es entonces un elemento importante. Gracias, Alex. Antes de darle paso a Fabio, quiero cerrar este tiempo con Alex para cerrar el último punto que vendría a ser, Alex, antes de poder tomar algunas preguntas del auditorio, ¿qué nos aconsejarías? ¿Qué es lo que en este tiempo y ya en este proceso, los años en la predicación, has encontrado que es que el expositor hoy no debería obviar en su sermón cuando se para delante del auditorio?
¿Qué es lo que en estos últimos tiempos se te ha ido revalorando, poniendo como importante? Y como tú decías al inicio, hay cosas que yo te he ido corrigiendo. O es que hay sermones que te arrepientes, y le decías a Walter al inicio. Hoy ya en este caminar con los años, con la experiencia, ¿qué nos dirías en este tiempo, como también cerramos este año, ¿no? En esta preparación como predicación? Ah, bueno, eh, eh, creo que una de las cosas que he ido aprendiendo en el camino es, y lo hemos compartido en algún momento, es, ¿recuerdan la parábola de Jesús, cuando habla que habían dos hombres que suben al templo a orar, ¿no? Uno era fariseo y el otro era publicano, ¿no? Y Jesús en esa parábola nos cuenta la oración del fariseo, ¿no? Y dice, y orando consigo mismo, decía, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy, ¿no? Como los otros hombres, porque, bueno, y luego menciona a sus, sus prácticas religiosas, ¿no? Ayuno, diezmo, voy a la iglesia, y luego, pues, habla acerca de ah, de los preceptos morales que cumple, no soy adúltero, no soy ladrón, ¿no? Etcétera. Y luego nos menciona la oración del publicano, ¿no? Y la oración del publicano era, ah, ten piedad de mí, ¿no? Ah, que soy pecador. Eh, a partir de ese texto hacemos una reflexión y es, dime cómo oras y te diré cómo predicas, ¿no? Dime cómo oras y te diré cómo predicas. Y entonces si yo les dijera a ustedes, ¿cómo creen que alguien que ha orado como el fariseo predicaría? O sea, ¿cómo alguien que ha orado como el fariseo predicaría? Y definitivamente el fariseo entendía que la vida religiosa o la vida que le agrada a Dios consistía en cumplir prácticas religiosas y cumplir preceptos morales, ¿no? Y eso está reflejado claramente en su oración. Y probablemente una predicación así básicamente estaría centrado en decirle, no importa qué texto prediques, siempre aterrizarías en decirle a la gente cuáles son las prácticas religiosas que tienen que cumplir, venir a la iglesia, ofrendar, etcétera, ¿no? Y decirle a la gente cuáles son los preceptos morales que debe cumplir. Pues no debe ser adúltero, no debe ser ladrón, no debe ser así, ¿no? Y probablemente sería una predicación muy legalista, ¿no? Y probablemente el predicador se pondría como un modelo de lo que debe ser, ¿no? Eh, pero ¿cómo predicaría alguien que ha orado como el publicano? ¿No? Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Cómo oraría alguien? ¿Cómo predicaría alguien que ha orado así? Sí, seguro sería una predicación donde él no tendría problema de mostrarse como un hombre pecador. No tendría problema de mostrarse como alguien, ¿no? Al cual pues le falta mucho para vivir en plenitud lo que está predicando, ¿no? No tendría problema de pararse a la iglesia y decir, hermano, miren, aquí el que más pánico le tiene al día de la angustia soy yo. Aquí el que menos preparado se siente para enfrentar una realidad así soy yo, ¿no? Entonces,
A pesar de haber caminado 30 años con Dios, ¿no? Aún me sigo preguntando si esa fe será suficiente para enfrentar el día de la angustia, ¿no? Entonces, se pudo decir, sé propicio a mí, pecador. No sé qué cosa ya no puede decir, ¿no? Pero bueno, le mostraría a la gente seguramente cómo ese Dios fue capaz de usar a alguien así, quebrado, en bancarrota, ¿no? Y cómo poder mostrar a los demás que si Dios pudo tener gracia conmigo, pues miren, no hay nadie aquí para el cual Dios no tenga suficiente gracia y misericordia, ¿no? Así que dime cómo oras y te diré cómo predicas. Y lastimosamente, mucho de la oración cristiana, yo siento que está más cerca la del fariseo que la del publicano. Y cuando nos preparamos para predicar, creo que nos preparamos más orando como el fariseo que orando como el publicano. De ahí que realmente nuestras predicaciones es una continuidad de cómo hemos orado, ¿no? Así que algunos han llamado de manera técnica esto orar desde arriba, orar desde abajo. O para usar la palabra que Igor les trajo, la espiritualidad desde arriba o la espiritualidad desde abajo. La predicación desde arriba, desde lo que él debe ser, o la predicación desde abajo, de lo que realmente soy, ¿no? Y el fariseo representa la espiritualidad, la oración, la predicación desde arriba. El publicano representa la oración, la espiritualidad, la predicación desde abajo, ¿no? Así que ese sería lo que he aprendido este año. Y trato que y cuando uno ora desde abajo, yo siento, Señor, que cada vez mi oración puede ser aún más desde abajo, ¿no? O sea, sí, Señor, esta oración fue desde abajo, pero creo que puede ser desde más abajo todavía, ¿no? Así que sí, esta predicación, bueno, casi, lo diría, muchas se sienten claramente que son desde arriba. Y esa es la predicación que a veces la gente espera escuchar en nuestras congregaciones. Señor, te doy gracias porque no soy como. Y ese espíritu, ese tufito está tan presente en nuestras predicaciones, ¿no? ¿Cuántas veces escucho, por ejemplo, a los cristianos dar gracias porque no son como los no cristianos? ¡Wow! ¿No? ¿No? Señor, te doy gracias porque no soy como, ¿no? Cuando, hermano, en cuántas áreas de nuestra vida somos peores. A veces yo pienso en la peor persona que me hace sentir mejor, ¿no? Porque no soy tan malo, pues, ¿no? Y yo digo, si esa persona a quien la sociedad rechaza como el prototipo del hombre malo, supiera el 5% de lo que yo sé, sería 1000 veces mejor que yo. Si tan solo supiera el 5% de lo que yo sé. Y yo con todo lo que sé, qué vida tan pobre que tengo. Si ese hombre supiera el 5%, wow. Sería muchísimo, muchísimo mejor que yo. Así que, Fernandito, ese sería mi último consejo, hermano. Gracias, Alex. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a Alex, por favor.
Gracias, Alexito, te bendecimos. Gracias, Alex, por estos consejos, gracias por estas pautas. Creo que seguimos en este grupo y hermoso grupo que Dios ha formado, seguir aprendiendo. Y qué rico cierre de este año en no poner la mirada en la técnica, sino en ese espacio con Dios, hacia abajo y recontra más abajo. Así que gracias, Alex. Y bueno, realmente vamos a escuchar a Fabio y vamos a ir cerrando nuestro tiempo y tenemos una noticia de último minuto para ustedes en esta reunión. No vayas a disolver el Congreso de Fernandito, ¿ah? Esa noticia de último minuto aquí, hermano, nos ponen a todos, pero... Disolver. Vamos a ver. Querido Fabio. Alex, presidente. Uy. Mira, mejor dicho, que Fernandito no vaya a disolver a hombres a su imagen, por decreto. Adelante, Fabito, por favor. ¿Qué querías añadir o decirle a Alex? Creo que Se Fabio quedó congelado, Fabito. Fabio se congeló del impacto de la enseñanza de Alexito. Entonces, no sé si... Bueno, Alexito, mientras vuelve, te quería saludar aquí tu anfitriona por muchos años, la muñeca, que escuchó todos los CDs de tus enseñanzas. Por favor, aclárale cuál de esos CDs ya no compartes mucho lo que enseñaste en esos CDs. Ah, bueno, el de amor real, atracción fatal, ya, hermano, Predicación desde Ya ese arriba. como... Predicación desde arriba. Yo ahí enseño que... Mi querido Alex, ya va, que uno eso los- quedó en la historia, ese mensaje quedó en la historia de la comunidad de Feo, ¿yo? Oiga, hermano, pero con razón que tantos se están divorciando hoy día. Ya sé, yo soy Sí, señor. culpable, es una de las razones de que tengo que decir, ten piedad de mí, oh Dios, porque soy pecador. No, yo ahí creía que, yo enseñaba que el amor era inteligente, que el amor era racional, ¿no? Entonces, porque uno puede identificar qué es lo que uno ama en la otra persona, pero ya, hermano, 40 años después, hoy enseño que el amor es irracional, ¿no? Ahora enseño que el amor es irracional, porque aunque tengo muchas razones para dejarte, sigo a tu lado. ¿Ah? Eso me faltó, hermano. Imagínense qué utópico, qué idealista enseñar que el amor es racional. Estoy arrepentido. Alexito, por eso la exégesis es un viaje, ¿no? Que va dejándonos mirar desde otra perspectiva. Pero yo te quería preguntar lo que te pregunté al comienzo, antes de que entraran todos estos muchachos y muchachas, que lo leí en la BBC de Londres. ¿Por qué es tan difícil gobernar a Perú y llevamos ya 6 presidentes desde 2018? Una respuesta desde tu perspectiva de sociólogo. Ah, bueno, creo que hay varias entradas, ¿no? Pero la primera, lo que muchos te dicen, y que en Perú tal vez alcanza su mayor virtud, el mayor enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? O sea, y creo que esa es una realidad, ¿no? Miren, estaba leyendo la otra vez, para quien quiera entender el Perú, estaba leyendo la otra vez los mensajes escatológicos de Jesús y me llamó mucho la atención que luego de hablar en Mateo dice, e inmediatamente después de la tribulación, imagínense, ya el mundo está viviendo una gran tribulación. Uno pensaría ya que a nivel de una situación durísima, ya pues, ¿qué más que tribulación? Y uno pensaría que ya las cosas no pueden ser peores. Pero mira cómo el texto dice que aún después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece y la luna no da su resplandor y las estrellas caen del cielo y las potencias del cielo son conmovidas. O sea, oye hermano, las cosas siempre pueden ser peores. O sea, si tú piensas que has tocado el piso,
las cosas siempre pueden ser peores. La gente pensaba, luego de una tribulación, ¿qué cosa peor puede ocurrir? ¿Sí? ¿Qué cosa peor? El sol se oscurece, la luna no ilumina, las estrellas se caen del cielo. Siempre las cosas pueden ser peores, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo en Perú. O sea, pensamos que ya con la crisis del gobierno pasado, ya pues, por ejemplo, habíamos dicho, ya no puede haber un peor Congreso ni un peor presidente que el que hemos tenido. Ya no puede haber algo peor que eso. Siempre puede haber algo peor. Es lo que hemos aprendido, ¿no? Y definitivamente, pues, ¿no? La no claridad sobre las leyes peruanas, esa ambigüedad que hay y que finalmente se lee de manera política para atacar al enemigo, ¿no? Y la gran crisis de Perú es que si nuestro presidente salido era un mal presidente, aquel que tenía la responsabilidad de sacarlo era peor que el presidente. Entonces, así como dijo de ahí en Babilonia, ¿no? O sea, está bien, señor, Israel es malo, pero Babilonia es más malo todavía. ¿Cómo vas a usar al más malo para juzgar al malo? ¿No? Entonces, y así hemos estado, hermano. O sea, realmente, y que en general, y con eso termino, yo creo que refleja la tremenda crisis de liderazgo político del Perú. Hay una crisis de liderazgo. Yo sé que algunos no están muy felices con Petro, otros están felices con Petro, no quiero dar mi opinión al respecto, pero mira, si tú eres de los que no está feliz con Petro, agradece que no te tocó un Castillo. Agradece. Mira, día tras día, ¿no? Agradece de corazón. O un Maduro, Alexito, porque aquí hay venezolanos también que han soportado. Bueno, que un platanito maduro a veces es rico. Y Petro amaneció defendiendo a Castillo. Bueno, hermano, pero agradezcan porque era la ineficiencia en su máximo esplendor. Castillo no cae por ser un gobierno de izquierda. Castillo no hizo absolutamente nada de lo que se espera de un gobierno de izquierda. No hizo nada, ¿no? Cae por ineficiente y probablemente, vamos a ver, no hay todavía cosas definidas, pero seguramente por corrupto también. Pero si hubo corrupción, al principio, hermano, una corrupción. Mire, nosotros hemos tenido presidentes que Odebrecht, para corromperlo, le ha pagado pues 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, ¿no? Este presidente, hermano, se ha corrompido por 20.000 dólares. Que era lo que los generales le pagaban para, si es verdad, ¿no? Tal vez todavía no está demostrado, pero si es verdad, era lo que le pagaba un general para que lo elija. ¿No? Una miseria. Entonces, bueno, sea que los ricos se corrompen por mucho y los pobres se corrompen por poco, pero lo poco para los pobres les parece mucho. No sé, no trato de entender la lógica de alguien que se puede corromper por miserias, ¿no? Así Bueno, que, sí, hermanos, eso yo les digo, a un poquito de consuelo entonces a los críticos de Petro, hermano, un poquito de consuelo. Excelente, Alexito, porque está muy cerca de toda la realidad latinoamericana, ¿no? No es solo Perú. Aquí compartimos cosas muy interesantes, cada país latinoamericano. Bueno, Fernandito, pues despídenos tú. No sé, Fabito ya volvió. ¿Querías añadir algo, Fabito? Yo Pues, sí quería saludarlo. aquí la muñeca quiere saludarte antes de que Fabito hable, Alexito. Oiga, hermano, tu esposa con los años se va poniendo más linda y tú te vas poniendo más... Tan lindo, Alexito, no creas, yo escuché la enseñanza detrás, pero para saludarte me bañé. No,
no quería perder esta oportunidad de saludarte, de verte. De verdad que en esta casa te amamos, Walter, nuestros hijos y yo. A ti, a Elki, a Danielita y a Gonzalo. Son una bendición en nuestra vida desde el día que tú llegaste a nuestra casa. Transformaste nuestra vida, nuestra forma de buscar a Dios, de amarlo y de servirle. De verdad que agradecemos a Dios por tu vida, por esta enseñanza de hoy tan linda, Alexito, donde tú nos aterrizas de una manera tremenda, porque uno siempre como cristiano, eh, al ver las cosas difíciles, ora para que las cosas mejoren, y si Dios no quiere, Dios quiere que nos contentemos en Él como tú nos enseñabas hoy. Y si no, con todo yo me alegraré al Señor, y como dice Job 1:21, si el Señor da y el Señor quita, pues también bendito sea el nombre del Señor. Que todo tiempo nuestra mirada sea el Señor, porque es la única forma de poder permanecer con gozo y con fe y con esperanza, que aunque el Señor no mejore las cosas, si Él está, estamos tranquilos y estamos seguros, porque lo único que necesitamos en nuestra vida es que Él esté a nuestro lado. Gracias, Alexito, por esa enseñanza tan poderosa. Te bendigo. Muchas gracias. Qué regalo. Ya, Walter, hermano, Dios te ha dado mucha mujer, compadre. Mucha mujer para mí, Alexito. Mucha mujer, hermano. Yo siempre le digo que es la persona más parecida a Jesús que conozco abajo del púlpito, porque arriba podemos hacer cualquier fachada, pero abajo es donde la cosa se pone buena. Amor irracional. Amor Lo irracional. avalo plenamente. Eso. Lo avalo plenamente. Gracias, Alexito. Bueno, Fabito, Gracias, se amigos. te fue el internet. Sí, pero ya volví y quiero aprovechar por si alcanzamos a tener alguna luz. Alex, gracias. Podría hablar mil cosas de lo que pasó hoy con mi vida. Hace de los primeros momentos que hicimos evaluación, llegó una evaluadora centroamericana y no he podido recordar el nombre, y ella decía, cuando terminaba de que predicamos nosotros, decía, si usted fuera a predicar ese texto, ¿qué utilizaría y qué no utilizaría? Y quiero preguntarte a ti, ya ahora que te viste predicando un texto y que hay 4 personas que van a predicar el texto que tuyo en 8 días y 4 personas que van a predicar el texto de Igor en 8 días. ¿Qué harías tú? Ella decía, una manera de evaluar era, si usted ve una predicación y usted tiene que predicarla, ¿qué tomaría y qué no tomaría? Ahorita tú, Alex, hoy 9 de diciembre, viendo al Alex que acabas de ver, que no te digo qué cogerías, sino qué harías tú para los que van a predicar dentro de 8 días el texto tuyo. ¿Qué le invitarías a hacer para que no dijeran, no, yo ya tengo la predicación y la predicación voy a hacer lo mismo que dijo Alex? Ya creo que en parte que acabas de decir de si no te ves reflejado en texto, pues no tiene sentido. La primera respuesta. Bueno, lo que yo les diría, hermanos, es que no pierdan la oportunidad de entender que la preparación de un mensaje, la preparación de una prédica, es una gran oportunidad para crecer personalmente, ¿no? Bueno, yo les confieso que viví un dilema. Había un predicador y que él le encantaba predicar los mensajes de Tim Keller, ¿no? Entonces, y muchos mensajes de eso, pues, como él hablaba perfecto el inglés, él los veía en inglés y luego los predicaba igualito en castellano, ¿no? Pero ¿cuál era mi lucha? Mi lucha era que eran buenos mensajes. O sea, claro, imagínate predicar algo de Tim Keller, o sea, su estructura, su texto, todo, ¿no? ¿Y cuál era mi lucha? Que cuando él predicaba algo de sí mismo, que él había preparado, el nivel era abismal, ¿no? O sea, lo que él preparaba estaba pues por aquí, y cuando predicaba el mensaje de otros, estaba por acá. Y yo sentía que la iglesia se beneficiaba más cuando predicaba lo de otro predicador que cuando predicaba lo suyo. Entonces decía, Señor, ¿qué hago? O sea, entonces mejor que predique pues los mensajes de Keller nomás, y finalmente la iglesia es bendecida.
Pero yo le decía a él, hermano, le decía, mira, el gran problema de predicar mensajes de otros es que puede ser de mucha bendición para la iglesia, no lo dudo. Pero tú te vas a perder la oportunidad de crecer. De crecer. ¿Está bien? Porque preparar un sermón es una invitación que Dios nos da para crecer, para acercarnos más a Dios, para cultivar la espiritualidad, crecer en nuestro conocimiento, ¿no? Crecer en todo el sentido de la palabra. Yo siento que Dios, sinceramente, a los predicadores nos dice, yo no estoy tan interesado en el mensaje que vas a predicar. Yo estoy más interesado en que el proceso de preparación sea una experiencia que traiga más madurez, más profundidad a tu propia vida, ¿no? Así que pueden predicar el mensaje que yo he predicado, y seguro lo pueden hacer hasta mejor que yo, ¿no? Pero lo que yo hago básicamente es, trato primero de tener una propuesta personal mía, por muy pobre que sea, por muy, ¿no? Pero no importa cuán mala sea, es mío, o sea, es mío, ¿no? Y luego que tengo una propuesta, entro en diálogo, ¿no? Con textos que leo, pero siempre trato de tener algo mío, ¿no? Y lo otro es que recuerden qué significa decir que la palabra de Dios está viva, ¿no? Es como algo así, miren. ¿Quién ha ido a una laguna alguna vez y ha tirado una piedra? ¿No? Y uno ve cómo las olas se van expandiendo y extendiéndose, ¿no? De donde cayó la piedra. ¿Ok? Bueno, hace muchos años atrás, Habacuc tiró sobre el mar de la humanidad, ¿no? Habacuc capítulo 3, versos del 17 al 19. ¿Está bien? Y esa palabra que cayó en la humanidad hace tantos años está hoy viva, se está extendiendo en la historia. Y miles de sermones han sido predicados desde esa primera vez que Habacuc lo predicó. Miles y miles de sermones sobre Habacuc capítulo 3, verso del 17 al 19, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del predicador? Hacer que esa ola siga corriendo. Hacer que esa ola siga corriendo. ¿Y cómo la hago correr? Sencillo, o sea, predicando Habacuc 3, del 17 al 19, de una manera que nadie lo ha predicado antes. Entonces, Habacuc capítulo 3, 16, 17, tiene su historia. Está vivo, como nosotros tenemos nuestra historia. La palabra de Dios tiene su historia. Y cuando yo predico, estoy haciendo que esa historia avance, se enriquezca, siga hacia adelante. Y otros seguirán predicando Habacuc 3, 16 al 19. Y de esa manera, la palabra es viva y eficaz y sigue corriendo, ¿no? En la historia de la humanidad, acompañándola, generación tras generación. Y somos nosotros quienes actualizamos esa palabra para nuestras generaciones, ¿no? O sea, yo no solo quiero predicar, por eso termino. Yo quiero ser parte de la historia de la predicación. Amén. ¿No? Entonces, y quiero contribuir con algo creativo, con algo único, ¿no? Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Esta mirada sobre que Dios le dice a Habacuc y le habla del día de la angustia, cuando el día de la angustia aún no ha ocurrido.
eso fue producto de la reflexión personal. No lo leí, no lo escuché. Y entonces siento que al decir algo así, estoy aportando, ¿no? La manera en que apliqué este Dios que salva decidiendo no salvar. También, ¿no? Es algo que nuevo, que es distinto, Entonces, el texto es como nuestros hijos, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, ¿no? Y nosotros somos parte de hacer crecer el texto, que se desarrolle, que siga alcanzando a las nuevas generaciones. Así que si tú crees que predicar es preparar un sermón, estás bien equivocado o estás viéndolo de una manera muy limitada, ¿no? Gracias, Alexito. Nos enriquece, Gracias. ayuda muchísimo en el trabajo, ¿no? Bueno, Fernandito, se nos fue el tiempo, pero lo Sí, disfrutamos, nos enriquecimos. Amén, amén. Gracias, Alexito. Fernando, Alexito, ¿quieres vamos cerrar a... tú, mi hermano? Sí, Solamente cerramos. quiero aclarar para que descanse Fabito y los predicadores que les correspondía predicar en 8 días, que eso ha sido pasado a los primeros momentos ya en enero de encuentro con hombres a su imagen, porque hoy cerramos. O sea, pueden descansar en Dios y trabajar mucho más lo que acaba de decir Alex, los que les correspondía predicar, porque hoy cerramos el ciclo de hombres a su imagen hasta enero. O sea que tienen un mes, ya no tienen excusa con con las claves que les ha dado Alex para decir, dejar que el mensaje los lea a ustedes y luego compartirnoslo a nosotros. Entonces, Fernandito, despídenos por favor aclarando ese puntico. Sí. Oye, Walter, les has Bueno. prolongado el día de la angustia. Sí, eso era lo que queríamos con Fer, Alexito, prolongarles el día de la angustia. Paz en medio de la tormenta. O traerles paz, porque ya habían Nos- nos- algunos que estaban estresados, Alexito. Y dicen, no, pero es que yo no he podido mirar el texto. Entonces creo que a algunos les trajimos paz y les extendimos a la vez la angustia. Fernandito. Sí, bueno, realmente eso era lo que queríamos compartirle. Realmente nuestra intención nunca va a ser cerrar o cumplir un programa, sino que el corazón de cada uno de ustedes entienda, procese y aprenda mucho en lo que vendría a ser y lo que hoy decía Alex, que anhelamos ser expositores con formas de corazón de Dios, ¿no? Así que nuestro tiempo de evaluación de prédicas en género profético van a ser trasladados hasta la primera semana de reinicio de nuestros reuniones de hoy. Así que, pero esto no es que no vas a hacer nada, es que en este tiempo, por favor, haz tus actividades de la iglesia, agenda bien tu tiempo de tranquilidad, vuelve a repasar tu sermón, lee, revisa. Hoy Alex, como también ayer Igor nos dio de entender la riqueza del contexto. Es decir, lee con tranquilidad, procésalo y vuelve a revisar tu sermón, porque vamos a trabajar ahora libros proféticos a partir del, será quincena de enero, no sé, ya con Walter le vamos a estar informando. Vamos a orar. Gracias, Alex, un fuerte abrazo Amigos. para ti también. Alexito. Vamos a orar, ¿sí? Alexito. Amado Dios, en esta mañana, muchas gracias, Padre bendito, porque no solamente vamos a terminar esta reunión, sino que estamos cerrando un año de bendición, donde cada jueves y cada viernes hemos ido poco a poco aprendiendo a cómo ser un predicador en tu presencia, a cómo ser un predicador a solas, a cómo ser un predicador cara al texto, a ser un predicador que piense en su auditorio, que prepara un sermón. Y Señor, queremos seguir aprendiendo. Gracias por hacer que este cierre sea un cierre en el cual podamos revalorar el hecho de no hay mejor sermón que aquel que se forma en tu presencia, Señor. Y gracias por este tiempo. Padre, guarda, cuida, bendice y protege a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, y en especial a Alex también, Señor, por su vida.
Gracias por su amistad y gracias también por su referencia en nosotros en la predicación. Y por Walter y Señor también por todo este año haber seguido liderando, monitoreando, Señor, este hermoso grupo de cada día de reunión. Gracias, Padre. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén.